Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 6, parte 1. El estudiante. El círculo Cesare Balbo. La Pax Romana. Luego de terminados sus estudios secundarios, Pier Giorgio, después de madura reflexión, optó por la carrera de ingeniero. Muchas otras podían ofrecérsele más brillantes en la administración o en las profesiones liberales. El apóstol, que ya se presentía en él, habría podido sacar al margen de sus obligaciones profesionales sobrado tiempo para realizar sus obras. Ni siquiera lo consideró. Su hermana le preguntó cierto día si no sería misionero. Misionero. Lo atormentaba ese sueño en efecto, pero en una forma inesperada. Misionero lo sería algún día, en alguna parte, tal vez en América, en medio de los mineros. La dureza excepcional de la vida de los trabajadores de minas, su desamparo, la obligación de pasar la mayor parte de su existencia privados de la luz, que es en la tierra lo que hace la felicidad del hombre, habían conmovido profundamente su corazón. ¿Por qué no había de estudiar, a fin de ser algún día, en su calidad de ingeniero, su compañero de trabajo, el testigo apiadado e informado de su miseria que él se esforzaría en aliviar? En noviembre de 1918, ingresó pues a la Escuela de Ingenieros de Turín, ya resuelto a elegir al comienzo del cuarto año la sección de minas. Desde ese momento, el estudio se volvió para él, mejor quizás de lo que había sido hasta entonces, deber de Estado, obligación sagrada a la cual se ha de sacrificarlo todo, aun las más legítimas alegrías, ya que, para todo cristiano, el deber de Estado es la manifestación en cierto modo tangible de la voluntad de Dios con respecto a él. Por cierto, y lo veremos ampliamente, el estudio no le impedirá trabajar en su formación religiosa y social, ni dedicarse al apostolado efectivo. Mas, seguirá siendo siempre su principal ocupación, aquella a la cual uno consagra toda su energía y todo su querer. Sabe que no estudiará bien sino con el auxilio de arriba, y se lo pide a sus amigos. Orad para que el buen Dios me dé una voluntad férrea, que jamás se doblegue ni desfallezca. Esa voluntad la comprueban a su alrededor. El personal de la casa recuerda haberle visto pasar noches inclinado sobre sus problemas o sobre sus planos. ¿Duermes?, le preguntaba a veces su madre, que viera la luz encendida en su cuarto de trabajo a las 2 de la mañana. No, respondía, un ratito más. Mas los instantes se volvían horas, durante los cuales, a fin de quedarse despierto, caminaba a grandes pasos por la habitación, recitaba en voz alta sus lecciones y bebía de mala gana muchas tazas de café. Luego, vencido por el cansancio, consentía en acostarse. Se dormía en forma tan profunda y tan pesada que habían de llamarle en algunas oportunidades hasta 5 veces para que se despertara. Sus cartas a sus amigos revelan el mismo ardor en el trabajo y la misma firme voluntad de prohibirse toda diversión y toda ocupación legítima que pudieran hacerle perder un tiempo precioso y comprometer sus exámenes. Veraneando en el gran hotel de Forte dei Marmi, cerca de Viareggio, le escribe a un amigo: reanudé mis estudios, mas cambié mi horario, pues me es imposible estudiar de noche con el ruido de la música de bailes debajo de mis ventanas. Duermo entonces. Pero desde el alba me pego a mi silla delante de mis libros. ¿No es esto estúpido? Desperdicio mi verano en la conquista de un malhadado diploma. Acorto los pocos días que me quedan de mi tan bella vida de estudiante. 2 de agosto de 1924. Y a otro. Mucho desearía subir al Monte Blanco con un grupo de vieleses, mas mi padre no me lo permite. Es demasiado peligroso a su parecer. Paciencia.
Eso significa que me quedaré en casa y que mis estudios ganarán con ello. Me ruegas vaya a verte. Lo haría de buena gana, si no me detuvieran en Polone estos 4 desgraciados exámenes que he de rendir a toda costa dentro de 1 mes y medio. Lo siento, pero es verdaderamente imposible. 8 de agosto de 1923. Renuncia a los mismos congresos de obras. Hubiera querido asistir al Congreso de la Federación de la Juventud Católica, que se efectuará este año en la atrayente ciudad de Asís. Mas he de renunciar a él por caso de fuerza mayor. Los estudios. Quizás vaya al Congreso Eucarístico de Génova. Y, si mis estudios no me lo impiden una vez más, trataré de concurrir al Congreso de la J.C. de Novara, que se clausurará en Varallo, el 2 de septiembre. 15 de agosto de 1923. Algún amigo trata a veces de tentarlo. Ven, trabajarás mejor luego. Un poco de distracción es necesario. Los congresos son excelentes ocasiones de hacerse bien a sí mismo y de hacerlo también a los demás. En fin, viajaremos y nos llenaremos los ojos de ver recuerdos artísticos y maravillas de la naturaleza. Tiempo perdido. Resistía. Y aún le aconteció convertir al que lo tentara. Sus esfuerzos eran habitualmente coronados por el éxito. Fracasó, sin embargo, una vez. Aceptó este fracaso con resignación y aún con buen humor. Y sobre todo, no se desanimó. Sin duda alguna, hubiera conquistado, en octubre de 1925, su diploma de ingeniero, si Dios le hubiese dejado tiempo para ello. Este trabajador ahincado no perdía, sin embargo, de vista su destino de cristiano y católico de acción. Sus años de estudiante no fueron para él, como para muchos otros, un paréntesis estéril o fatal en su vida, ni el clásico periodo del relleno intensivo, del cual uno se evade mediante la locura de los placeres. Tampoco fueron para él ocasión de un doblegamiento moral o de un menor fervor religioso, sino al contrario, un excelente medio, al paso que adquiría nuevos conocimientos, de completar su formación religiosa, iniciarse en los problemas sociales del momento, disciplinar y armonizar, mediante una norma severa, sus energías en vista a una ascensión más elevada cada día hacia un amor a Dios y a su prójimo. Por cierto, era poco favorable a esta ascensión la atmósfera de los establecimientos oficiales de enseñanza. Las escuelas primarias o superiores y las universidades, tanto en Italia como en Francia, eran laicas en su espíritu y contrarias sistemáticamente a todo acto público de religión. El estudiante que se hubiese animado a declararse abiertamente católico se hubiera expuesto a una reprensión oficial o a las bromas pesadas de los estudiantes que no compartían sus ideas. A las asociaciones católicas, tan numerosas en Italia como en Francia, les debió, pues, Pier Giorgio, el haber podido llevar a la vez su vida de estudiante y su vida de cristiano y de apóstol. La organización a la cual diera su nombre al ingresar a la facultad es conocida en Italia bajo el nombre de FUSI, Unión de las Letras, FUCI, Federación Universitaria Católica Italiana. Fundada en 1896, agrupa en numerosos y muy vivientes círculos a los estudiantes católicos de las grandes ciudades y compenetra poco a poco de espíritu católico a la universidad, sometida desde 1870 a la masonería y dominada aún hoy día por corrientes de pensamiento anticatólico. A las organizaciones de la FUSI les debe la Italia moderna toda esa bella pléyade de intelectuales católicos, de los cuales con justicia se honra. La agrupación de Turín lleva un nombre ilustre entre todos, el de Cesare Balbo, 1789 a 1853. Católico, formado en la escuela de Montalembert, verdadero precursor de la acción católica, fue el más expresivo jefe de la derecha liberal, que apresuró la organización del Risorgimento, Resurgimiento de la Italia.
fundado 2 años antes de la organización de la FUSI, el Círculo Cesare Balbo de Turín fue el primero y más activo círculo de la península. Merced a él, los principios de la doctrina social católica fueron ampliamente difundidos entre la juventud estudiantil y entre los intelectuales, y a él le cabe el honor de haber organizado la Acción Católica de Turín. Conferencistas de nota, como don Luis Sturzo, León Harmel, Jorge Goyau, se complacieron en visitarlo y en proponerlo como ejemplo a las organizaciones católicas de estudiantes de su propio país. Su actividad, que disminuyera en la época en que entró Italia en guerra, empezó de nuevo en 1919. La hora era, entre todas, propicia. Los obreros acababan de ser devueltos a la vida civil, solicitados por varias tendencias. ¿A quién pertenecerían? Se trataba de darlos a Cristo. Se abría un inmenso campo lleno de promesas para el apostolado social y para la conquista individual. En ese momento, le pidieron a Pier Giorgio que se inscribiera en el Círculo Cesare Balbo. Aplazó primero su contestación definitiva, queriendo, según su costumbre en casos semejantes, hacerla sancionar por su madre. Le fue dado el permiso, y, radiante de alegría, Pier Giorgio firmó ya en la mañana siguiente su adhesión y abonó su cuota. De seguida, se ocupó él mismo en buscar nuevos reclutas. Dejamos a un estudiante que él conquistara narrarnos sus impresiones. Cierto día, conversando con un amigo, me apercibí de que yo ignoraba lo que se entendía por el discurso de la montaña. Acababa de pasar en Milán 5 meses de gran tristeza. Bajo el punto de vista religioso, me contentaba con asistir a una de las últimas misas en San Carlos. Comprobaba que mis trabajos prácticos, dibujo industrial, demostraciones científicas, problemas, etc., aún ejecutados con el escrupuloso rigor de tesis morales, no me proporcionaban ninguna completa satisfacción, y que la verdadera vida no estaba allí. La fuerza de voluntad, la sonriente energía y la cordial alegría de Frassati me impresionaban. Su vida me parecía más plena y más elevada que la mía. Él tenía razón y yo no. Lo admiraba. Tenía delante de mí el ideal del joven esencialmente cristiano, que halla en su fe la razón misma de su existencia. En él había el alegre ardor del soldado consagrado al buen combate. Al oírle hablar, me entristecía por no parecerme a él. Cansado de luchar, ingresé una noche del mes de marzo al Círculo Cesare Balbo. A fin de concluir su conquista, Pier Giorgio lo llevó a una de las salas del círculo. Luego, habiéndole enseñado, clavados en la pared, a modo de trofeos de la victoria, los fragmentos del asta de una bandera que defendiera magníficamente durante una refriega en Roma, evocó sus recuerdos con todo el ardor de su juventud y con toda la altivez de su fe. Está de más agregar que el estudiante fue definitivamente conquistado para la causa que había suscitado semejante defensor. La actividad que desarrolló en el círculo tomó de seguida la forma que le era tan propia y le hacía tan atrayente. La absoluta abnegación hasta en los detalles en apariencia más insignificantes. Abnegación que le inspiraba su rectitud de corazón y la amplitud de sus miras sobrenaturales. Los dirigentes de todos los movimientos realizados por la juventud, con quienes se relacionó en aquel entonces, atestiguan unánimemente que su ascendiente era indiscutible. El presidente general de la FUSI escribe: tenía en aquel entonces relaciones solo con los presidentes o vicepresidentes de los círculos. Sin embargo, me sucedía a menudo consultar a Pier Giorgio verbalmente o por escrito, aunque él era tan solo un simple miembro del círculo. Dadas sus eminentes cualidades, constituía para mí una excepción. Desde mi primer encuentro con él en Turín, me había inspirado la mayor simpatía, y por su sencillez había ganado mi estima. El canónigo Pitarelli, vicepresidente de los jóvenes católicos de Turín,
había comprobado ese mismo ascendiente. Por lo tanto, le solicitó aceptara un puesto en la dirección diocesana de la Federación. Debido a sus estudios, Pier Giorgio rehusó ese lisonjero ofrecimiento, mas le prometió su colaboración tan pronto conquistara su diploma de ingeniero. A pesar de todo, fue elegido consejero del Círculo Cesare Balbo y renunció a ese puesto, para volver a ser simple miembro, solo aconsejado por su madre, justamente inquieta por el prejuicio que ese cargo causaba a sus estudios. Sin embargo, seguían consultándole. Es fácil imaginarse, declaró un amigo, qué ayuda aporta a la dirección y qué cohesión le da a un círculo la presencia entre sus miembros de un joven que, sin aceptar el honor de los cargos, goza ante todos de una autoridad indiscutible, conociendo a todos, haciéndose amigo de cada uno, mostrándose siempre dispuesto a hacer favores, aceptando todos los trabajos penosos y realizándolos perfectamente. En una palabra, un joven que se queda en su lugar y con quien puede contar cada uno. 2 palabras podrían narrar esto y explicarlo: humildad y caridad. Son las 2 virtudes que hacen al cristiano y al apóstol y le dan todo su poder de atracción. Están ambas basadas en la renunciación y en el completo olvido de sí. Ahora bien, Pier Giorgio, sin sospecharlo, era maestro en ello. Aunque tuviera ideas muy claras y muy firmes sobre tal o cual concepción de las obras, o referente a la oportunidad de ciertas fórmulas de acción, sabía hacerse a un lado en el momento oportuno, a fin de salvaguardar la buena armonía entre los miembros del círculo y a fin de no comprometer el bien general. Se notó que en los momentos en que más se caldeaban los ánimos, con motivo de 2 tendencias diferentes, y en que los estudiantes habían concluido por dividirse en 2 campos rivales, sus amistades en ambos campos no cesaron. Sus antagonistas no le guardaban rencor por el hecho de que él no compartía sus ideas. Para alguno de los que pensaban como él, fue un verdadero escándalo. Recuerdo, dice el presidente del círculo, que un amigo nuestro, muy apasionado por sus ideas, discutiendo cierto día conmigo referente a las manifestaciones de la vida del círculo, le reprochaba a Pier Giorgio, quien opinaba sin embargo, como él, el mantener excelentes relaciones con aquellos que no habían adoptado su manera de ver. Ni él ni yo comprendíamos entonces que ahí estaba precisamente el secreto de su virtud.